Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el... Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizar Koinonia Radio. Estamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Hoy vamos a compartir y vamos a hablar sobre el rey David. Vamos a hablar sobre este rey tan maravilloso, bueno, maravilloso porque pues se puede decir vivía de acuerdo al corazón de Dios. Tenemos aquí nuestra Biblia y estamos buscando el libro de Samuel, donde vamos a tomar las citas bíblicas para poder compartir este tema. El rey David según el corazón de Dios. El rey David según el corazón de Dios. Esta lección nos ayudará a tomar conciencia de la gran debilidad y flaqueza del hombre. Es a través de la historia de la salvación donde vemos reflejada nuestra propia historia. Y a través de la historia de la salvación nos va mostrando también que aunque los grandes ante Dios, como el rey David, también ellos son objetos de fracaso y de graves pecados, pero ante este cuadro realista y triste brilla la misericordia de Dios, que está más atento en levantar al hombre de sus caídas que en señalar culpables. Es algo que debemos de comprender, cuánto Dios nos ama, la importancia de este grande amor que tiene Dios para con nosotros. Un Dios bueno, un Dios que ama, un Dios que perdona. Un Dios que perdona. Lo que vemos en Primera de Samuel, en el capítulo 8, versos del 5 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 8, versos del 5 en adelante. Y le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos gobiernen. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel: atiende a todo lo que te dice este pueblo. Atiende todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reines sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo desde el día que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extraños. Palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 8, versos del 5 en adelante, nos habla: el pueblo se ha cansado de ser dirigido por el anciano Samuel. Quieren tener ahora, como los pueblos vecinos, un rey para que los gobierne. En cierta forma, el pueblo no rechaza a Dios, sino que se da cuenta de la necesidad de un rey que con brazo fuerte unificará al pueblo dividido y lo encaminará a la prosperidad. En esto vemos que Dios nunca se niega al progreso del hombre y va a concederle esta petición,
pero antes le advierte las ventajas del gobierno humano. Primeramente, al cerrarse a los consejos divinos, el gobernante se convierte en tirano que oprime y toma por esclavo al pueblo. Es el pueblo, es una experiencia que se comprueba en la historia. Los sistemas totalitarios, como el consumismo, que desaigarran la religión y acaban con la libertad las iniciativas personales, se convierten en organizaciones destructoras de los derechos humanos. Así es, en efecto, descansar nuestra responsabilidad personal en otro suele tener caras consecuencias. Una política de pocos crea una dictadura que no deja campo para Dios. Bien, lo decía Gandhi, una política sin religión es una porquería. ¿Qué es lo que decía Gandhi? Una política sin religión es una porquería. ¿No lo creen? Vean nuestros tiempos de hoy, cómo está la política, cómo se maneja la prepotencia, el abuso de poder, y cómo cada día está más caro. Están buscando de nuestros gobernantes de reformar cada día, pues ojalá, y el salario. No, sino que los impuestos, y el impuesto es para que entre más ingreso al gobierno. Y pues si ustedes ven las noticias, vean los gastos excesivos de los diputados y tantas cosas. ¿Por qué? Pues lo que dice Gandhi, una política sin religión es una porquería. No obstante, a estas advertencias, el pueblo quiso tener un rey para que lo encabezara en los combates y pelear con él. Esto que nos narra el texto de Primera de Samuel, capítulo 8 en adelante, es sobre cómo están molestos, quieren no están conformes con el rey que Dios les puso. No, quieren un gobernante que gobierne con las características humanas, no con lo divino. Dios nunca se niega al progreso del hombre y va a concederle esta petición, pero debemos de aprender a tomarle importancia a un gobernante que gobierna de acuerdo a la voluntad de Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios. Es totalmente diferente. No hubiera tantas carencias, tanto abuso de poder, tanta prepotencia y tanta maldad. ¿Qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 9, versos del 11 en adelante? En el camino que subía al pueblo, se encontraron con agua. Les preguntaron: ¿está allí el vidente? Porque antes se decía en Israel, vamos donde el vidente para decir que iban a consultar a Dios, porque no se hablaba de profetas como ahora, sino de videntes. Ellas respondieron: sí, está allí, acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario alto. Apenas lleguen a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo, antes de que suba al santuario para la comida, porque el pueblo no comerá antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio, y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad y apenas entraron, se encontraron con Samuel, que salía para ir al santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había hecho una revelación a Samuel: mañana a esta hora te enviaré a un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo, Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé dijo: ese es el hombre de que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al santuario alto.
Ustedes comerán ahora conmigo y mañana te diré todo lo que te preocupa, luego dejaré que te vayas. Samuel hizo pasar a Saúl, a su sirviente, al salón donde había unos 30 invitados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la elección de este rey. El pueblo se ha cansado de ser dirigido por el anciano Samuel y les van a dar a Saúl, al rey, a este rey Saúl. Saúl era un muchacho pobre y sencillo que buscaba las burras extraviadas de su padre. Cuando fue llamado por Samuel para ser ungido como rey de Israel, desde aquel día el espíritu de Yahvé permaneció en él, condujo al pueblo a numerosas conquistas, grandes fueron sus victorias que Saúl obtuvo porque se mostró dócil y obediente a los planes de Dios. Con este reinado de Saúl, el pueblo de Israel comienza una nueva etapa en su historia. El profeta Samuel representa la tradición antigua, por ello rechazaba esta forma de gobierno que aparentemente negaba a Dios. En cambio, los reyes representan la iniciativa del hombre para lograr una forma más justa de gobierno, pero para evitar un fracaso al pueblo, Dios va a reservar el derecho de elegir al rey de acuerdo a su corazón y gran sabiduría. No se vayan, vamos a una pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Estamos compartiendo hoy el tema David según el corazón de Dios, el rey David según el corazón de Dios. Estamos viendo cómo a través de estos textos de la Biblia, pues hay un rey. El pueblo se cansa porque están siendo dirigidos por Samuel ya anciano. Y vemos cómo Dios unge a través del profeta, unge a Saúl.
muchacho pobre y sencillo, buscaba las burras. Con esto vemos la humildad. Va a ser el criterio que Dios utiliza para elegir sus representantes, pues es la virtud que ayuda al hombre a sentirse que ayuda a sentirse poca cosa delante del poder de Dios, que realiza grandes prodigios. El hombre humilde es aquel que está dispuesto a, sin condiciones, cumplir fielmente los planes divinos. Lo dice una frase: el humilde está abierto a la mirada del Señor y goza de su ayuda. El soberbio se cierra a su mirada y es impotente para hacer el bien. Ya ahí depende de nosotros, ¿no? Queremos ser soberbios o queremos ser humildes. Por ello, cuando Saúl se olvidó de Dios, es que esto pasó con Saúl, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante sobre este personaje, Saúl, David. Por ello, cuando Saúl se olvida de Dios y se deja dominar por el orgullo y la soberbia, deja de ser un instrumento de servicio. Su pecado consistió en desconfiar del poder de Dios que lo llevaba a la victoria, pues ante la presión de muerte de los filisteos se dejó llevar por criterios humanos y acabó por convertirse en el primer obstáculo de las conquistas de Israel. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 13, versos del 5 al 14. Con todo esto, a pesar de ser el rey, Dios le retira su favor y busca a otro para proclamarlo rey. Samuel, muchacho, pero Dios lo elige y es ungido por Saúl. Perdón, es ungido por Samuel. Y aquí nos cuatrapeamos un poquito, ¿no? Una disculpa. Bueno, por eso Saúl es ungido por Samuel. Y por ello vemos que el problema de él es la desobediencia a Dios. Falta de humildad. Se vuelve orgulloso, se vuelve soberbio. Y al tomar estas actitudes, Dios ya no lo necesita. Ya no lo necesita. Y deja de ser un instrumento de servicio. Querido hermano, querida hermana, tal vez nosotros hemos tenido la gracia de ser elegidos por Dios como el rey Saúl, pero tal vez nos hemos olvidado de Dios y caemos en este problema, en este pecado de soberbia y orgullo. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Dios nos va a quitar su favor. O sea, no nos necesita de esta manera. Dios no puede y no necesita personas soberbias, orgullosas. En el plan divino, esto no es apto. ¿Qué es lo que hace Dios? Al ver la soberbia de Saúl, al ver su orgullo, su desobediencia, Dios le retira su favor y busca a otro para proclamarlo rey. Primera de Samuel, capítulo 16, versos de el 7 al 13. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, pero Samuel le dijo: este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá,
Pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Saúl dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Respondió, todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues para buscarlo, y llegó, era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo, es él. Verso 13, Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David, por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. ¿Qué nos narra este texto? ¿Qué nos enseña? Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 7 al 13. Nos relata la elección de David. Y si nos damos cuenta, presentan a todos los hijos y faltaba el menor. El que andaba, el pastor allá, por ahí andaba perdido, ni en cuenta. Pero es la elección que Dios hace con David. Y esto nos descubre la manera de Dios para elegir a los suyos. En varios detalles notamos que Dios elige lo poco para hacerlo valer delante de los hombres. Jesé y su hijo David son pastores de una pequeña tribu y viven en el pueblito de Belén. David es el hijo menor de Jesé, aparentemente el menos apto, o sea, el que no califica, no llena la aplicación, y es el menos apto para la misión de rey. Pero Dios no se fija en esas cosas. Él conoce bien lo que elige para llevar a cabo su obra. San Pablo nos dirige más adelante que Dios escoge a los que el mundo no le tienen importancia. Son despreciados de modo que nadie puede sentirse orgulloso delante de Dios. Nos dice 1 Corintios capítulo 1, verso 28. Dios no juzga las apariencias, sino el corazón del hombre. Dios, Yahvé, mira el corazón. Así es que debemos de pensar bien. ¿Por qué criticamos? ¿Por qué despreciamos a muchos hermanos, a muchas personas? ¿Porque Dios los ha elegido? Es el actuar de Dios. Es el actuar de Dios. Así quiso Dios. En lo que acabamos de escuchar, todos estos textos de veras que nos hablan del actuar de Dios, el actuar de Dios, y vemos cómo la vida de Saúl se convirtió en una vida, al ser rey, pues cambió su actitud. ¿Y qué es lo que hace? Dios vuelve a buscar a otro, al insignificante. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 26 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 26 en adelante. Versos 26, ya se me escondió el 26, no, aquí está. David preguntó a los hombres que estaban a su alrededor, ¿qué le harán al que venza a este filisteo y logre vengar el insulto que hace a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? Y la gente repitió lo dicho anteriormente. Esto harán con el hombre que lo venza.
Esto harán con el hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con los soldados y se enojó con David y le dijo: ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste? Ya sé, tú andas curioseando y buscando la ocasión para ver la batalla. David le respondió: ¿pero qué he hecho yo? ¿Acaso uno no tiene derecho de hablar? Se dirigió a otro con la misma pregunta, pero las personas le dieron la misma respuesta. Oyeron las palabras de David y se las transmitieron a Saúl, quien lo mandó llamar. No se vayan, vamos a una pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Gran Congreso Carismático, sábado 11 y domingo 12 de julio, en las instalaciones de la parroquia San Martín de Porres, en Los Álamos, donde está el Cristo, por el Boulevard Insurgentes. Iniciamos a las 9 de la mañana. Tendremos diferentes talleres: sanación, intercesión, predicación, dirección de asambleas de oración, dones del Espíritu Santo. Habrá también alabanzas, hora santa, celebración eucarística. Contaremos con la presencia del señor arzobispo don Rafael Romo. Habrá también venta de comida y atención a niños. La entrada es gratuita. Para más información, llama al teléfono 608-3136. Comunidades de Alianza, Región Noroeste, invitan. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Koinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo el tema el rey David según el corazón de Dios. Estamos leyendo el texto Primera de Samuel, capítulo 17, versos 26 en adelante. David dijo a Saúl: no hay por qué tener miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David: tú no podrás pelear con él, eres solo un niño, y él en cambio es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre, aparecía un león o un oso para llevarse alguna de las ovejas del rebaño. Yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico, y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos, lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo: además, de la misma manera que Yahvé me ha liberado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: anda, que Yahvé está contigo. Saúl pasó a David su propio equipo de combate, lo puso en la cabeza de un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta, trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo a Saúl: no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo, tomó
su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas, las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero, tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David, su escudero iba delante de él. El filisteo dijo a David, el filisteo dio una mirada a David y lo miró con desprecio, porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo lo maldijo a David por todos sus dioses y enseguida le dijo, ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo, tú me atacas con la espada y la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé, de Dios de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel que has insultado. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que estaban ahí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo, metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra, lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues está un poquito largo el texto, ¿no? Pero narra cómo David se enfrenta a Goliat. Este texto nos narra la manera de cómo, una vez ungido el rey de Israel, David, lleno de la fuerza de Dios, decidió enfrentar al terror del pueblo. Imagínate que en aquellos tiempos, ¿no? Este Goliat pues los traía soleados. ¿Y quién fue el que lo venció? Un pastor de ovejas. No, David era un pastor de ovejas. Goliat, este gigante filisteo de nombre Goliat, un experto en la batalla, se dispuso a pelear armado solamente con sus propias fuerzas. Pero David se puso a pelear, a enfrentar con Goliat con las fuerzas de Dios, e iba seguro y confiado de que Dios le daría la victoria. Vemos esta manera de enfrentar. En este caso David enfrentó a este enemigo. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué vamos a aprender de esto que estamos compartiendo? Sí, narra unos personajes, David, Goliat, Saúl, Samuel, pero nos damos cuenta, tú y yo, querido radioescucha, querido hermano, tenemos el bautismo, el sacramento del bautismo, y tenemos la confirmación. Vivimos en nuestra Santa Iglesia Católica, la iglesia que fundó Cristo. Tenemos todo para salvarnos. ¿Cuál es el problema ante las dificultades tan grandes? David, mira, había muchísimas personas que habían tratado de derribar y acabar con Goliat. Nunca pudieron hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Que David fue a enfrentarlo en el nombre de Dios. Ungido y confiado y seguro de que Dios le daría la victoria. Ahora, en nuestra vida, tú y yo, querido hermano, tenemos muchísimos problemas.
muchísimos gigantes, enemigos en nuestra vida. Puede ser nuestra vida espiritual, puede ser nuestra vida de ordinaria, trabajo, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas familiares, económicos, problemas de salud y tantas cosas que podemos estar enfrentando. La gran diferencia de esto es que David se dispone a enfrentar este gran gigante confiando en Dios. Confiando en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para alcanzar la victoria delante de cada problema? ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para lograr los triunfos, los éxitos, para salir victorioso en las tentaciones, en la debilidad, en la flojera, en el cansancio? Es difícil la vida cristiana. Es gastante, es agotador, más cuando estás comprometido en el servicio de dar y de compartir y de seguir. Pero ante este gigante de cansancio, tenemos que enfrentarlo como David. Ante los problemas y dificultades, estos enemigos tan grandes que enfrentamos, es confiando en Dios. David alcanzó la victoria no por sus propias fuerzas, sino porque confió en el poder de Dios, y de ahí en adelante la victoria siempre será de los débiles que confían en Dios. ¿Queremos tener victoria en todo lo que hacemos? ¿Queremos salir victoriosos, libres de pecado, de tentaciones? Tenemos que hacer lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Dijo, hoy él no dijo, yo te voy a derribar. Hoy sabrás que el Dios de Israel me va a entregar tu cabeza. Punto. Y se abalanzó. ¿Con qué lo derribó? El otro guerrero, imagínate, armado, experto en la batalla, había matado muchísima gente. ¿Y con qué lo vino a matar David? Con una honda. Una honda es un tipo de cuerda donde puedes poner una piedra y la haces girar y sueltas una parte de la cuerda y la piedra sale disparada con una velocidad tremenda. Con esto lo mató. Dice el texto que la piedra se le hundió en la cabeza y lo mató. Y después, es más, David ni siquiera traía espada, fue y con su propia espada le cortó la cabeza. ¿Cuál es el primer paso que debe dar el cristiano para superar al enemigo? Es reconocer la superioridad de estos. Es reconocer la superioridad de estos enemigos. Y también ver nuestra poca fuerza para enfrentarlos. Porque nosotros pues no podemos andar poniéndonos al tú por tú con estos enemigos. No. Tenemos que dar el primer paso. Reconocer la superioridad que hay en nuestros enemigos y que no tenemos la fuerza suficiente para enfrentarlos. De ahí nace una urgente necesidad de Dios. Yo necesito a Dios para vencer mi cansancio, para salir adelante con mis problemas económicos, de familia, mis tribulaciones, mis angustias, mi enfermedad, mis miedos, mi flojera, mi apatía. Yo necesito de Dios, necesito de Él, necesito de Él. David alcanzó la victoria no con sus propias fuerzas. Tenemos que siempre confiar en Dios. Este es el paso que tenemos que dar. Para todo esto hay que aceptar nuestra debilidad y nuestras flaquezas, para que de esta manera Dios pueda actuar en nosotros y ver cómo la omnipotencia y la fuerza de Dios va a estar ahí para salvarnos. No le cambien, vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Hey, ¿ya sabes qué vas a hacer en tus vacaciones? Pues ir a la playa. ¿Y luego? Estar con los amigos. Ajá. Conseguirme un trabajo.
Oye, ¿y con tu vida? Ven y sígueme, no mires atrás. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Del 20 al 24 de julio. Seminario Menor de Tijuana. Mayores informes, comunicarse al teléfono 684-2822. Facebook Seminario Tijuana. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás. Que la paz y el amor del Señor esté con ustedes, hermanos, sus hermanas samaritanas de Jesús y María de Guadalupe. Queremos invitarlos a un desayuno conferencia el sábado 18 de julio a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida de Tijuana, con el tema El perdón que sana, impartido por nuestra hermana María Teresa Espinosa. En la música estará Maripaz Puga. Les invitamos, hermanos, la cooperación para este evento es de 100 pesos y pueden pedir información al teléfono 661-613-4015. Ánimense, hermanos, los esperamos. Gracias por su apoyo. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hoy estamos compartiendo el rey David según el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hacen los alcohólicos anónimos? Pues primero ellos ponen, cuando entras ahí al grupo, te piden confiar en un poder supremo, punto. No te hablan de religión, no te hablan ni siquiera el nombre de Dios. Si tú lo puedes nombrar, bueno, pero ellos te dicen, confía en un poder supremo que te puede sacar de ahí. Eso hacen los alcohólicos anónimos. Ellos han descubierto que para poder salir de su enfermedad es indispensable primeramente aceptar su debilidad y reconocer su incapacidad para salir de este mal, para posteriormente confiar en este poder supremo, en Dios, de quien viene la fuerza para superar lo que es aparentemente invencible. Entre más confianza se tenga en el Señor, más seremos testigos de sus victorias. Seremos como David, que con decisión empuñó la espada en nombre de Dios y cortó la cabeza a Goliat. Exterminó el problema, lo acabó. ¿Cómo lo hizo? Confiando en Dios. Confiando en Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pensemos en este momento en todos nuestros fallidos propósitos de acabar con nuestros principales defectos, de poder salir triunfadores ante las dificultades, que en nuestro desánimo por no poder superarlo, quizás es porque no hemos confiado lo suficiente en el poder de Dios y hemos querido vencer cada problema, cada dificultad con nuestras propias fuerzas.
El presumido y confiado va hacia el fracaso. El humilde y sencillo camina hacia la victoria. Si cada vez que nos confesamos nos sentimos discos rayados, repetimos lo mismo de siempre, es porque no hemos hecho la experiencia del infinito poder de Dios que puede hacer un santo de un pobre pecador. Si decimos, vengo a que Dios perdone mis pecados, lo mismo, disco rayado, repetimos lo mismo. No hemos tenido la experiencia del infinito poder de Dios que puede hacer un santo de un pobre pecador. El triunfo de David sobre este gigante filisteo demuestra que la victoria es de los que confían en Dios. Querido hermano, ¿quieres tener éxito en tu vida? ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio? ¿Quieres tener éxito en tu trabajo? ¿Quieres tener éxito en lo que haces, en tu apostolado, en tu ministerio? Hay que confiar en Dios. Queremos de veras que todo esto funcione, lo que hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Es confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Acabamos de escucharlo, el triunfo de David sobre el gigante filisteo nos muestra que la victoria es de los que confían en Dios. Y con ese ánimo y decisión, tú y yo, querido hermano, debemos de enfrentar el pecado y la tibieza que atravesamos a veces en nuestra vida. Santa Teresa afirma que para vencer el mal y perseverar en el bien, hace falta una determinación que se nutre de la idea, fuerza. Solo Dios basta para vencer. No podemos andar tratando de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque la obra no es mía, ni es tuya, es de Dios. Y yo tengo que recurrir a Él pidiéndole fuerza para vencer mi pecado y mi tibieza. Es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios. La pregunta de hoy, ¿realmente confías en Dios? ¿O has buscado por tus propias fuerzas haciendo a un lado a Dios? Tenemos que aprender esto, a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Esto que narra la Biblia sobre David y Goliat es para ver. Ustedes lo pueden leer, Primera de Samuel, desde el capítulo, aquí tenemos nuestra Biblia, bueno, desde el capítulo 7 en adelante, ahí narra la historia de David contra este filisteo. Leímos esto porque no podemos leer más, pues nos absorbe el tiempo, pero lo que tratamos de sacar de provecho de esto es ver la confianza, la importancia que tiene de no ir a luchar delante de los problemas y las dificultades con nuestras propias fuerzas. No, hay que orar, hay que pedirle a Dios, pero no que se haga nuestra voluntad, porque ya saben esta frase, ¿no? Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. No, que nos dé la fuerza, que no nos quite estos problemas, que nos dé la fuerza para enfrentar este gigante filisteo de pecado, este gigante filisteo de orgullo, de soberbia, de no querernos doblegar, de no querer aprender a pedir perdón, aprender a pedir disculpas, aprender a decir que Dios va a proveer, que Dios va a actuar, que Dios se va a encargar de hacer justicia divina. Esto es confiar en Dios, en que yo voy a orar y voy a esperar el tiempo de Dios para que Dios provea en mi vida, para que Dios, si yo tengo un problema de pecado, de vicio, y tal vez sea un gigante como este filisteo que enfrentó David, tengo que ir en el nombre de Dios. En el nombre de Dios voy a dejar este vicio. En el nombre de Dios, Señor, ayúdame a levantarme, ayúdame a ser libre, ayúdame a ser un hombre de bien, una mujer de bien,
es pedirle a Dios todos los días para vencer a estos gigantes que enfrentamos en nuestra vida. Miedos, tristeza, angustia, enfermedad, depresión, cansancio, apatía, todo lo que nos está pasando. Inclusive si somos de las personas que creen en la brujería, siempre compartimos esto y lo repetimos constantemente. Si eres de las personas que creen en la brujería, han dejado de confiar en Dios, es el momento de renunciar a esto y poner tu confianza en Dios. Si David pudo vencer a Goliat, a este gigante filisteo que no podían derribarlo, ¿por qué lo hizo? Porque confiaba en Dios. ¿Cómo vamos a vencer nuestros gigantes de estos tiempos? Confiando en Dios. El triunfo de David sobre el gigante filisteo demuestra que la victoria es de los que confían en Dios. Es de los que confían en Dios. Después de este grandioso triunfo de David, se ganó el aprecio y la simpatía de todo el pueblo, lo que ocasionó en Saúl la envidia, que era él todavía rey de Israel, aunque David ya había sido ungido en secreto. Pues querido Radio Escucha, querida hermana, querido hermano, querida hermana, confiemos en Dios, aunque a veces ya no podamos. Pidámosle a Dios en oración. Yo no sé cuál es tu problema o tu dificultad, pero yo te invito a que en este momento se la entregues a Dios. Ahí donde estás, si vas manejando, claro, no cierres tus ojos, pero haz una oración. Haz una oración hacia Dios. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu gigante filisteo que no has podido vencer? ¿La droga? ¿La pornografía? ¿El alcoholismo? ¿Algún pecado que te arrastra? ¿Algún vicio? ¿Maltrato a tu familia? ¿Falta de confianza en Dios? ¿Miedo? ¿Temor? En este momento entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Deja que Él obre en tu vida. Y dile: Señor, pues aquí estoy. Yo no puedo vencer a este gigante, pero quiero que me des tu gracia, tu fuerza para lograrlo. Aquí está mi problema. Ayúdame, Papá Dios, a vencerlo. Ayúdame, Señor. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder vencerlo solo. Reconoce delante de Dios que necesitas de Él para tener la victoria. De eso que siempre has luchado. Ya no luches más con tus propias fuerzas. Tal vez has buscado muchísimas soluciones y no has logrado ser libre, vencer esos gigantes como David. Pero hagamos lo que hizo David. Confiar en Dios. Confía en Dios. Levántate. Vuelve a empezar. Levántate de donde estás en el nombre de Jesús. Levántate. Deja que sea Dios quien te dé la victoria. Deja que sea Él quien te ayude a vencer todo esto. No importa qué tan grande sea tu problema, qué tan gigante. David pudo. Y nosotros, con la gracia y la ayuda de Dios, también lo vamos a lograr. Pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia y que nos ayude a vencer cada problema y cada dificultad que enfrentamos todos los días. Todos los días. Pues muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio.
por www.comunidadcoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.